En el capítulo 13, Marx aborda el maquinismo y la gran industria, es decir, la incorporación de las máquinas a la manufactura capitalista. Este es un capítulo muy pertinente porque hoy en día asistimos un poco al mismo fenómeno que se vivió en tiempos de Marx. Entonces hubo una gran revolución tecnológica y esto afectó mucho a la industria. Hoy en día, a partir de la informática y también de la robotización de los sistemas productivos, esto se está acelerando cada vez más. Se calcula que de aquí a una década, una cuarta parte o quizá más de los trabajos industriales van a ser sustituidos por robots. Pero no solo va a afectar a los trabajos manuales, sino también a trabajos intelectuales. Ya empieza a haber programas que sustituyen a médicos, a abogados, a profesores incluso, y a lo mejor conseguimos que sustituyan a políticos, lo cual no estaría del todo mal. Un programa inteligente y sin codicia sería una buena forma de gobierno, quizás. Es un poco complicado. El problema es quien lo programe, evidentemente. Para entender cómo el capitalista aplica la máquina a un sistema económico sin que esto sirva realmente para liberar al hombre del trabajo humano, podemos pensar que somos todos unos trabajadores autónomos y de pronto surge una inversión que permite que nuestro trabajo lo podamos hacer en la mitad de tiempo. ¿Qué llamamos la mayor parte de nosotros? Diríamos que bien, pues si en vez de estar 5 horas para hacer este trabajo estoy 2 horas y media, pues 2 horas y media que dedico a mi ocio. O 2 horas y media que dedico a otras actividades que me puedan ser fructíferas. Pero la característica del sistema capitalista, donde el dueño de los medios de producción es quien decide cómo se hace la producción, es que el maquinismo no libera al ser humano del trabajo. Todo lo contrario, lo encadena aún más. ¿Por qué? Pongamos un ejemplo. Se inventa la máquina de vapor y se aplica a las hilaturas, a los telares. El capitalista, el dueño de la manufactura, dice, qué bien, pues compro esta máquina de vapor y esto equivale al trabajo de 100 obreros, pues despido a 100 obreros. Es decir, la primera consecuencia del maquinismo es la creación de parados, la creación de lo que Marx llamará más adelante un ejército de reserva, un ejército de desempleados que siempre van a estar a disposición del capital y que permite que los salarios nunca crezcan, siempre se mantengan al nivel de subsistencia. Es importante pensar que el capitalismo crea su propio ejército de desempleados, es parte de su sistema. Una vez que el capitalista ha incorporado la máquina, dice, qué bien, pues entonces todos estos 100 salarios que me he ahorrado me los quedo yo. Vale, y esto a corto plazo puede ser, pero a medio plazo ya no funciona. ¿Por qué? Porque sus competidores hacen lo mismo. Sus competidores compran una maquinaria, despiden a sus empleados y también empiezan a producir más barato, con lo cual el precio final de la mercancía al final se va a ir ajustando al coste más un poco de beneficio. Con lo cual, a medio plazo lo único que ha conseguido la maquinaria es producir más barato, pero despedir gente. No aumenta los beneficios del capitalista. Y como la maquinaria por sí no crea valor, sino lo que crea valor es el trabajo humano, ¿qué es lo que hace el capitalista? Bien, puede comprar más máquinas y poner más empleados a trabajarlas, creando una sobreproducción que a la postre va a acabar también con su empresa, o también lo que hace es aumentar la jornada laboral del trabajador, porque dice, bueno, este trabajo antes era muy fatigoso y que, claro, no puedes estar más de 8 horas, como ahora la máquina lo hace casi todo, pues tú puedes estar 16 horas, simplemente controlando la máquina, engrasándola, arreglando sus pequeños errores. Es decir, lo que hace el capitalista es aumentar la jornada de trabajo del asalariado. La siguiente consecuencia, la incorporación de mujeres y niños al trabajo. ¿Por qué? Porque como antes era un trabajo, requería de la fuerza bruta, y como especie generalmente los hombres tienen más fuerza bruta que las mujeres, pues había trabajos que las mujeres no podían hacer. Pero controlar una máquina sí que lo puede hacer una mujer, ya no necesita tanta fuerza bruta, sino como habilidad. Claro, en un primer momento, esto es una oportunidad, digamos, para las familias obreras, diciendo, bueno, pues traemos 2 sueldos a casa. Pero, ¿qué sucede? Primero, que muchas mujeres empiezan a sustituir a los hombres, cobran menos para hacer el mismo trabajo, y segundo, que todas las mujeres también se quieren incorporar, con lo cual los salarios tienden otra vez a disminuir. ¿Qué es lo que se ha conseguido? Se ha conseguido que ya no trabajen solo los hombres, sino que trabajen los hombres y las mujeres por sueldos de subsistencia durante jornadas cada vez más agotadoras. Y cuando esto no basta, pues el capitalista incorpora también a los niños, porque tampoco los niños en este momento ya son necesarios por su fuerza bruta, sino simplemente por su habilidad. Es decir, que a la larga
La incorporación de la maquinaria dentro de un sistema capitalista solo beneficia al capitalista y lo que hace es explotar aún más no solo al obrero, sino a toda su familia. Y por si esto no fuera bastante, como una máquina puede trabajar 24 horas al día, pues crean turnos. Crean el trabajo por turnos, en turnos de noche, turnos perjudiciales para la salud, como todo el mundo sabe, intentando que el hombre siempre vaya al ritmo de la máquina. O sea, son turnos cada vez más agotadores. Y otra vuelta de tuerca. Como la producción crece exponencialmente, hay tanta mercancía que no se sabe qué hacer con ella. Entonces surge de una manera paralela al capitalismo el imperialismo. ¿Qué es el imperialismo? El imperialismo es la doctrina política donde las naciones-estados europeas intentan reservarse otras porciones del planeta como fuente de materias primas y también como mercados exclusivos para sus productos. Esto es lo que pasó, por ejemplo, con la India. La India sirvió para importar materias primas, pero también para vender todo el exceso de producción textil que tenía Inglaterra. Y claro, ¿qué consecuencias tuvo estas? Es una consecuencia un poco desconocida, pero la introducción de las manufacturas inglesas en la India provocó la muerte de centenares de miles de personas. Incluso hay testimonios de un gobernador inglés de la época que decía que los campos en la India estaban llenos de los huesos calcinados ¿de qué? De los tejedores indios, de los tejedores artesanales indios, que al incorporarse a las manufacturas inglesas muchísimo más baratas, con las que no podían competir, directamente se murieron ellos y sus familias de hambre. Fue una catástrofe humana impresionante. Pero hasta el capitalista le importaba un bledo. ¿Por qué? Porque el capitalismo tiende a pensar que todo lo que es bueno para el beneficio es bueno para todos. Si se muere la gente es su problema, no es problema del capitalista que es un benefactor de la humanidad. Resumiendo, el maquinismo es beneficioso, nos libera del trabajo, pero si se aplica a un sistema capitalista salvaje, es todo lo contrario. La máquina que sirve para cortar el trabajo, al final se alarga para servicio exclusivo del capitalista, para sus beneficios. La máquina que sirve para facilitar el trabajo lo intensifica para servicio exclusivo del capitalista. La máquina que es un triunfo del hombre sobre la naturaleza, a la postre encadena al hombre a la máquina para servicio exclusivo del capitalista. La máquina que incrementa la riqueza del productor, en realidad acaba empobreciéndolo para servicio exclusivo del capitalista. Es decir, que el error no es atacar la máquina, sino el problema del uso capitalista de la máquina. Los capitalistas en la época de Marx decían cínicamente que ir contra las máquinas es ir contra el progreso. No vamos contra las máquinas, vamos contra el uso capitalista en exclusivo beneficio del dueño de los medios de producción de las máquinas. Y esto, amigos, hoy en día es vital, porque, vuelvo a lo expuesto al comienzo, estamos asistiendo a un momento histórico donde cada vez más las máquinas van a sustituir el trabajo tradicional que hacíamos las personas. Y esto no es malo, es beneficioso. Liberarnos del trabajo es beneficioso para todos. Pero el sistema capitalista y sobre todo el sistema neoliberal ultracapitalista en el que vivimos no nos da una respuesta medianamente convincente. Nos va a llevar aún más a la pobreza y a la miseria en exclusivo beneficio de unos pocos.